Estamos aquí desde una parcela de pruebas en la finca Terra Verde, donde vamos a hablar un poquito de cómo es que un suelo como este, totalmente sano, totalmente limpio de plagas y enfermedades, termina por enfermarse. Termina por resultar un suelo donde ya no se hace posible producir por un tema de enfermedades de suelo. Bueno, básicamente les voy a comentar que la microbiología o el equilibrio biológico del suelo tiene tantos beneficios que no los conocemos. Nos hemos enfocado en conocer las características físicas de los suelos y en estudiar las características químicas de los suelos, donde se encuentra la parte mineral, básicamente, y no le hemos dado la importancia al componente biológico del suelo. Y es un componente que le significa muchos beneficios a nuestro cultivo. Lo que pasa es que terminamos erosionando ese equilibrio biológico y terminamos teniendo problemas de plagas y enfermedades. Básicamente, ¿por qué? Bueno, quitamos la cobertura vegetal de un suelo natural de montaña donde existe un equilibrio biológico, donde existe un equilibrio entre las plantas y todos los microorganismos que existen en el suelo, y ponemos un solo cultivo que por ende va a provocar un desequilibrio. Van a desaparecer muchos de los microorganismos benéficos del suelo y terminan sobreviviendo en ese suelo los que logren adaptar o modificar sus hábitos alimenticios para consumir, para depredar o para parasitar ese cultivo. Entonces es la razón del por qué tenemos desequilibrios biológicos y por qué un suelo, si lo sembras de tomate 2 veces, ya la tercera o incluso a la segunda, ya no va a tener la misma capacidad del suelo. Y la gente piensa a veces que es un tema mineral, y yo me he dado la tarea de investigar si eso es real, si esa hipótesis es cierta, y les puedo asegurar que no. Yo he conocido suelos donde he hecho un análisis previo al cultivo y son suelos con una capacidad mineral bastante baja, porque son suelos naturales de los trópicos, como los nuestros, que así son, y lo he hecho posterior al cultivo, a un cultivo de chile, a un cultivo de tomate, he tenido esa experiencia, y hemos visto el incremento de la capacidad mineral de ese suelo. Y entonces tenemos un suelo con muchísima más capacidad, pero en el segundo cultivo ya no funciona de la misma manera. Y podríamos más bien, si fuera meramente mineral el tema, podríamos esperar que haya un incremento en la producción de ese cultivo en el segundo ciclo, y al contrario. Y eso básicamente, ¿en qué se fundamenta? En que lo que se pierde es el equilibrio biológico de ese suelo. Con todos los pesticidas que tenemos, con el monocultivo que implica que los microorganismos que están ahí se modifiquen, evolucionen a consumir lo que hay, que es ese cultivo, y además con esa selección natural que nosotros provocamos a las enfermedades de los suelos de nosotros. Básicamente, ¿por qué? Porque ponemos pesticidas, y pesticidas, llámese insecticidas, fungicidas o bactericidas, y los individuos que logren sobrevivir a esos plaguicidas que nosotros aplicamos, pues son simplemente una raza superior que en la próxima aplicación va a resistir una mayor cantidad al insecticida o al pesticida que le estamos poniendo. Entonces, básicamente vamos haciendo una selección, vamos mejorando la raza de la plaga o de enfermedad que tenemos en los suelos de nosotros, hasta que ya se nos hace imposible controlarla y se nos hace muy difícil poder producir, y obviamente muy caro. Cometemos otro error. Resulta que venimos y hacemos una desinfección del suelo total. Metemos un metamsodio, metemos un peróxido de hidrógeno, metemos algún biocida, esperando que eso nos solucione el problema, y no está del todo mal. Pero resulta que lo que estamos es eliminando todos los demás microorganismos, o todos los microorganismos, una gran parte de los microorganismos, y dejando el espacio abierto para que se multipliquen los microorganismos que van a vivir del cultivo. Entonces, al final, el resultado no es el esperado. ¿Cuál es la forma idónea para recuperar el equilibrio biológico del suelo? Bueno, es limpiar nuestro cultivo de los patógenos, haciendo aplicaciones que nos permitan bajar las poblaciones de microorganismos dañinos, que en su mayoría van a ser dañinos en un suelo desgastado, y después hacer la incorporación de microorganismos benéficos, como los EM, por ejemplo, como tricodermas, como algunos específicos para control de plagas y enfermedades, hongos, ya sea entomopatógenos o antagonistas, por ejemplo, que nos ayudan a mejorar el suelo. Pero el tema del EM es esencial, los microorganismos benéficos, MM, como le llaman otras personas, es esencial para recuperar el equilibrio biológico del suelo y tener todas las bondades de la diversidad, porque la ecología, la naturaleza, se sustenta en la diversidad de organismos. Entonces, el hacer inyecciones de microorganismos constantemente durante el ciclo del cultivo nos va a ayudar a tener esos beneficios y mantener las plagas a raya. Los microorganismos benéficos son líquidos, entonces se pueden hacer inyecciones vía el sistema de riego por goteo, por ejemplo, o se pueden hacer drenchados, ¿verdad? La idea es que sean aplicaciones constantes, que sean aplicaciones bastante constantes durante el ciclo del cultivo.
Bueno, la frecuencia va a depender mucho de la posibilidad que nos dé el cultivo. Si tenemos un sistema de riego por goteo, por ejemplo, y estamos regando constantemente, no sé, depende de la época, en verano todos los días, en invierno podríamos estar haciendo riegos 2 veces por semana, es muy fácil hacer las inyecciones de los microorganismos en el sistema de riego por goteo. Si es un cultivo perenne como el café, por ejemplo, sí sería bueno que se pueda aprovechar hacer aplicaciones en drench, por ejemplo, a veces cuando se hace control de algunas enfermedades, de algunas plagas como cochinilla o como nemátodos, hacer las aplicaciones en drench nos ayuda a poder incorporar ese tipo de microorganismos también que causan beneficios al sistema radicular.